Es la historia de 39 soldados judíos que combatieron en la guerra de Malvinas, de los 43 que había al momento de- de hacer la investigación. Y la idea es resaltar aquellas historias de vida directamente, lo que vivieron, la parte humana de la guerra, la que les tocó vivir a ellos, como si hubiera algo humano, ¿no?, en una guerra. Pero la realidad es que si lo analizamos bien, la guerra la pelean los países, pero la combate la gente. O sea, combate gente ahí. Y con el paso del tiempo uno se va olvidando de esa gente y quedan los nombres de las principales figuras del momento. Si miramos la guerra de la independencia, la guerra del Paraguay, sabemos los nombres de los generales, pero ¿cuánta gente había ahí atrás? 10.000, 20.000 personas que nadie sabe quiénes son porque murieron hace muchos años. Y Malvinas nos da la posibilidad de que, como es una guerra contemporánea y todavía tenemos los nombres y los tenemos vivos a la gran mayoría, poder hablar con ellos y saber qué es lo que pasó, ¿no? Porque Malvinas no fue una guerra, fueron miles de guerras de Malvinas, que unas de cada uno de ellos. Entonces la idea del libro era rescatar justamente las historias de estos soldados judíos que habían tenido que combatir. ¿Qué te inspiró o qué te llevó a escribir este libro? Lo principal fue la memoria, o sea, que quedara una memoria comunitaria para la comunidad judía de que dentro de 20, 30, 40 años más, cuando ya la mayoría de los veteranos no estén, que nadie se pudiera preguntar, che, ¿habrá habido algún soldado judío en Malvinas? Yo sí, hubieron, y si cuando se lo preguntan en ese momento y ya no están, ya no poder saber qué pasó. Pero también por el otro lado es que hasta el día de hoy, lamentablemente, la comunidad judía tiene que estar respondiendo esa cuestión de la doble identidad, que te vengan a preguntar, ¿vos sos judío o argentino? Como si fueran cosas que no pudieran ir de la mano. Entonces, cuando alguien te pregunte así, o que venga un energúmeno de Iorio a decir que si vos sos judío no puedes cantar el himno, bueno, que en el momento ese le puedan decir, mirá, hubo 43 personas, 43 argentinos de origen judío, que cuando hubo que ponerle literalmente el pecho a las balas, estaban ahí, no le preguntaron la religión ni nada. Eran tan argentinos como cualquiera, porque son tan argentinos como cualquiera. Y después la memoria familiar, ¿no? Que si yo te pregunto cómo se llama tu bisabuelo, seguramente no sabes. Pero que no le pase lo mismo, cuando el bisnieto quiera saber quién era ese bisabuelo que combatió en la guerra, pueda tener esa historia. Y lo interesante es que hay muchos testimonios que están en el libro, que los contaron en el libro, pero nunca se lo contaron a su familia. Y eso es muy fuerte. Entonces, todo eso era lo que me inspiró, lo que me llevó adelante para escribir este libro. En este proceso de escritura del libro, de cranearlo, de pensarlo, hay también un proceso de investigación, ¿no? Ujú. Y sabemos lo costoso y por ahí el tiempo que lleva también a hacer un libro. Y quiero conocer eso. ¿Cómo fue el proceso de escribirlo, de las investigaciones, de seguramente ir a charlar con las familias de estos excombatientes, de estos excombatientes? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Y también cuánto duró. Es un proceso en dos partes. O sea, cuando yo publiqué en 2012 Los Rabinos de Malvinas, me había hecho una pregunta que era para qué servía, para qué necesitaban cruzar un rabino, si le faltaba alimento, le faltaba armamento, le faltaba indumentaria. Digo, ¿no era mejor cruzarle eso con un rabino? Entonces salí a buscar ahí soldados judíos que me pudieran contestar esa pregunta. Y ahí, o sea, la investigación es bastante ardua porque no existe un padrón de veteranos judíos de Malvinas, existe un padrón de veteranos de Malvinas. Entonces agarrar ese padrón y empezar a ver qué apellido te puede llegar a sonar judío, con error o no error, y empezar a llamar por teléfono uno por uno, que es un trabajo de hormiga muy minucioso y que lleva mucho tiempo. Por otro lado, reunirme con los centros de veteranos de Malvinas, entonces que en cada uno preguntarle si tenía algún amigo o un conocido que había combatido en Malvinas y que era judío. Después también, en ese momento había listas de correos de internet que tenían por temas, entonces había una de veteranos de Malvinas y uno de ellos me puso mi búsqueda en esos grupos y ahí empezaron a responder algunos. Bueno, fue todo un trabajo de hormiga muy chiquito, muy minucioso, que en esa época, en 2008-2009, fue lo más difícil. Luego, cuando salió el libro en 2012, empezaron a haber muchísimos homenajes en todo el país. Mismo vine a Misiones a presentarlo, estuve en Corrientes, en Córdoba, en muchísimas ciudades del interior y en Buenos Aires hicieron muchos homenajes y ahí empezaron a aparecer otros, es decir, no eran solamente eso, sino que éramos en un montón más y empezaron a aparecer estos casos
y así avanzando hasta 2019, que fueron los últimos homenajes, la última etapa que aparecieron casos. Y después lo arduo del trabajo fue convencerlos, porque yo te decía, hay 39 en el libro, pero hay 43 en la lista. O sea, hubo 4 casos que no pudieron hablar de la guerra, o no quisieron hablar de la guerra, por diferentes razones. Entonces, hablar con cada uno, convencerlos, explicarlos de la importancia que era el trabajo, de que su testimonio quedara guardado, y todo eso llevó mucho tiempo. Y bueno, toda la investigación de Malvinas es algo que viene conmigo hace muchos años. O sea, yo vengo trabajando desde Malvinas desde casi 2005, entonces tengo mucha lectura detrás, y todo eso, bueno, se plasma después en las entrevistas y la preparación de todas las entrevistas para lo que después es el libro, ¿no? En este proceso también entra mucho tu juego sentimental, la persona. ¿Qué te quedó de este libro que vos decís, esto me guardo, esto me chocó, me pegó, o de alguna manera siempre lo voy a recordar? Mira, hay 2 cosas. Una es esto que te decía, que me estaban contando a mí cosas que no se lo habían podido contar a la familia. O sea, es cuánto dolor tiene que pasar adentro de una persona y que no poder exteriorizarlo para que eso te ocurra. De la misma forma que los 4 que no pudieron hablar, les pasa eso, pero peor todavía, porque no lo pudieron contar a nadie. Entonces esas cosas son muy fuertes, y a mí eso me movilizó muchísimo. Y después tenés todo lo que tiene que ver con el dolor de la posguerra, ¿no? Porque la mitad de las entrevistas del proceso de la entrevista tiene que ver con los 41 años de posguerra. Y es el dolor y lo que tuvieron que sufrir, lo que siguen sufriendo muchos de ellos, por el abandono al que los sometió la sociedad. Entonces, especialmente los primeros 20 años. Y eso es durísimo, porque una cosa es saberlo, decimos, bueno, sabemos que fueron abandonados y compañía, pero acá cada uno contaba cómo tuvo que sobrellevar eso. Y ahí es el individuo, y con sus propias herramientas, a la buena de Dios, o con ayuda de su familia, remando una situación que es terrible, porque para nosotros la guerra terminó el 14 de junio, pero para los veteranos de guerra de Malvinas no termina nunca. O sea, siempre reaparece Malvinas con alguna cosa, en un sueño, en sensaciones, en recuerdos, y no las podés manejar. Por más tratamiento psicológico, psiquiátrico que tengas, eso no lo podés manejar. Tu mente es imposible de controlar. Entonces todo eso a mí me movilizó muchísimo, porque no es el pasado, es el presente, porque eso les pasa día a día todavía al día de hoy. Entonces eso para mí es la parte incluso más fuerte del libro, y quizás un poco más novedosa, porque todos tendemos a hablar de la guerra, del 2 de abril al 14 de junio, pero muy poco se habla de lo que es, o por lo menos hay muy poco escrito sobre lo que es el después, ¿no? Bien, esta gira para presentar este nuevo libro te está llevando por la región, te trajo ahora hasta Misiones. ¿Cómo viene siendo esta gira de presentación? Me dijiste que estuviste por Corrientes, que estuviste por Chaco, que estuviste por Santa Fe, Entre Ríos. ¿Cómo viene esta gira? Esta última etapa arrancó en Paraná, el lunes, y fue el lunes en Paraná, martes en Santa Fe, el miércoles en Resistencia, el jueves en Corrientes, y hoy termina aquí en Posadas. Antes había estado en Mendoza, en San Juan y en Córdoba, y después hice la presentación en la Feria del Libro en Buenos Aires, y en La Plata y en Pilar, en provincia de Buenos Aires también. Bien, te trae nuevamente a Misiones después de 11 años, estamos hablando. Mucho tiempo. Fuera de cámara. ¿Qué esperás por ahí de esta presentación ahora en horas nomás? Aquí en la provincia, ¿cómo te recibe la provincia? Una provincia que sabemos que tiene un gran porcentaje también de comunidad judía, que justamente que es donde vas a presentar este libro. Mira, tiene 2 cosas muy movilizantes. Tiene una comunidad judía importante, pero también es muy malvinera. Entonces ahí se combinan las 2 cosas, y siempre son muy movilizantes esas charlas, porque tenés gente que vivió la guerra, y muchas veces vienen veteranos de Malvinas. Y es muy fuerte para mí poder hablar de todas estas cosas adelante de un veterano de guerra, porque estoy hablando en parte de él, aunque no forma parte de este libro. La mayoría de las cosas que yo voy a contar, él las vivió, tanto en la guerra como en la posguerra. Entonces es muy movilizante. En general en las hay provincias más malvineras que otras, por una razón clara, que es la cantidad de veteranos que tienen
y cuando en Chaco, en Corrientes, en Misiones son muy fuerte la charla porque el clima de la gente, y si no son veteranos, siempre alguien conoce un veterano o tiene un familiar que fue veterano, entonces es muy movilizante. Excelente. Y Hernán, ¿dónde puede conseguir la gente tu libro? Si es que lo quiere leer, lo quiere tener, ¿cómo puede hacer? Lo pueden conseguir en la página de Hebraica, es hebraica.org.ar. Ahí en la parte, el sector de la editorial, está disponible tanto la versión impresa como en la versión digital. Desde ahí está disponible.